AMLO anunció una nueva sección para seguir criticando a la oposición, a periodistas y a quien guste. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. El presidente López Obrador anunció una nueva sección en su conferencia mañanera llamada No lo digo yo, con el fin de evadir las restricciones del INE que le impiden hablar sobre elecciones, incluyendo Xóchitl Gálvez. El presidente dijo que en este espacio se expondrá a los personajes de la oposición para informar sobre lo que no se publica en los medios de comunicación y que la población no se deje engañar. Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan, los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva que se va a llamar No lo digo yo. No lo digo yo y nada más lo ponemos aquí, ¿sí? O sea, de lo que dicen, para que la gente tenga información. INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a decirlo yo. Y además de esta nueva sección, durante la sección de ¿Quién es quién en las mentiras?, Elizabeth García Vilchis se refirió a Xóchitl Gálvez como la señora X. Los publicistas de la señora X difunden una encuesta que la pone por los cielos, a solo un pasito del paraíso. Y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando lo que en realidad esconden es que se trata de una estrategia publicitaria. El lunes pasado, en el programa de Ciro Gómez Leiva, se presentó la encuesta México Elige, hecha básicamente de Facebook. Esa encuesta presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores. Y esta tarde, Xóchitl Gálvez publicó en su cuenta de Twitter esta imagen en la que puso: a la señora X, el señor PG le hace lo que el viento a Juárez. Xóchitl Gálvez afirmó que el presidente López Obrador tiembla como gelatina porque ganará la contienda presidencial en 2024. De gira por Morelos, la senadora panista acusó al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, de entregarle a López Obrador información de sus empresas, de las que recalcó no han robado un peso al erario. Además, Gálvez adelantó que denunciará a Elizabeth García Vilchis por hablar de ella de esa forma en la mañanera, con el sobrenombre de la señora X. Solo 3 semanas y tiembla como gelatina el presidente. Tiembla como gelatina del miedo que le da que una mujer honesta, trabajadora, haya levantado la mano. No me encontraron un peso en mis cuentas porque ya las buscó la UIF. Porque esa información en mi empresa salió de la UIF. Pablo Gómez se le entregó al presidente. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reviró en distintas ocasiones a una reportera que lo cuestionó sobre las acciones de su administración para combatir el maltrato animal. Incluso le reclamó que el medio de comunicación para el que trabaja no ha publicado sus boletines.
A la cárcel y ustedes nunca dijeron nada. No, pero ahorita a ver qué anunciaron ustedes. No somos voceros nosotros. No, pero tienen que hablar de eso. Por eso, pero la realidad es lo que está pasando con los hay una responsabilidad de los medios. Y la responsabilidad de la fiscalía tampoco se está viendo. No, sí, ya tenemos una persona en la cárcel. ¿Cuántos detenidos hay y cuántos tenemos una persona en la cárcel, pero ustedes nunca lo difundieron, se lo callaron. No, es que nosotros quienes para difundir sus boletines. Nosotros estamos aquí para difundir la noticia. Ustedes no apoyan una conciencia de Es que no tenemos conciencia. Gobernador, una pregunta. Gracias. Digan para que se sepa que Televisa no apoya esto, hombre. Debe apoyar. No es que deba apoyar. La organización Artículo 19 condenó las declaraciones del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en las que acusa a la prensa de atacar a su administración. Se dijeron preocupados de que las autoridades, en lugar de cumplir con sus obligaciones de prevención y protección a los periodistas, usen un discurso que estigmatiza a este sector. Artículo 19 indicó que, de acuerdo con testimonios recogidos por esta organización, encontraron que existe un patrón de intolerancia por parte de Ricardo Gallardo ante las preguntas críticas. Y el senador Eduardo Ramírez, coordinador del grupo parlamentario de Morena, negó hoy ser propietario de un departamento de lujo en la Ciudad de México. Aseguró que los señalamientos son un ataque rumbo al proceso electoral en Chiapas. No soy propietario de ningún departamento, de ningún inmueble en la Ciudad de México. Vivo en calidad de arrendatario, pago una renta mensual. Entiendo este tipo de información, primeramente, por mi clara definición al proyecto de la Cuarta Transformación. Segundo momento, tiene que ver con Chiapas. Encabezamos prácticamente las preferencias y las simpatías, sin pegar espectaculares, sin pintar bardas. Sin embargo, hay quienes se sienten amenazados por este crecimiento. El Tribunal Electoral rechazó frenar el proceso de selección del aspirante a candidato o candidata de la oposición, aunque también por mayoría de votos el Tribunal Electoral ordenó al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades que realizan aspirantes a la candidatura presidencial por parte de cualquier bloque político. El magistrado presidente Reyes Rodríguez y los magistrados Felipe Fuentes e Indalfer Infante votaron en contra de la propuesta de la magistrada Yanine Otálora, quien planteaba la suspensión inmediata de todas las actividades que realizan las y los aspirantes del Frente Amplio por México, al considerar que se trata de conductas que buscan defraudar a la ley, como lo hizo en su caso con las llamadas corcholatas. Advierto que los actos relativos al procedimiento establecidos en la convocatoria que estamos aquí revisando tienen como finalidad cometer un fraude a la ley. Se vincula al Instituto Nacional Electoral para que emita los lineamientos generales que regulen y fiscalicen el proceso controvertido y aquellos con una finalidad similar para salvaguardar la equidad en el proceso electoral federal 2023-2024. Y en esta misma sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la inscripción de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en el registro de sujetos sancionados por violencia política de género. Esto tras los comentarios hechos por la gobernadora contra diputadas del PRI en uno de sus programas del martes del Jaguar. También se determinó que será la Sala Regional Especializada la que deberá analizar y emitir una nueva resolución sobre el periodo durante el cual la gobernadora de Campeche deberá permanecer registrada en este padrón. Y agradezco que esté con nosotros la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otálora. Gracias, Yanine, qué gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Elisa, qué gusto, y saludo también a tu auditorio. Oye, Yanine, nada más para precisar, bueno, votaron en mayoría en contra del proyecto que presentaste en relación de limitar todas estas actividades de las aspirantes, los aspirantes del Frente Amplio, y en ese mismo sentido habías votado anteriormente en relación a los aspirantes de Morena y sus aliados, ¿verdad? Así es, exactamente. Presenté hoy un proyecto directamente como ponente del caso, en el que proponía declarar ilegal la ilegalidad de la convocatoria del Frente Amplio por México y suspender
todas las actividades de las y los interesados que están participando en ese proceso. Y el 11 de julio presenté también un voto en el mismo sentido respecto del procedimiento que está llevando a cabo los partidos políticos Morena, El Verde y el Partido del Trabajo. Jenny, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Y si es que la hay y tú la ves, porque han dicho en el Frente Amplio que es un proceso legal e indican la forma en que se ha estructurado y dicen es distinto a la forma en la que se ha estructurado el proceso de Morena y aliados. ¿Es así? No, en mi opinión son iguales. Digamos, el proceso de los 6 y la candidata o precandidata que están inscritos en el proceso de Morena, sí es cierto que llevan tiempo, digamos, en esas actividades proselitistas. Sí es cierto que tienen muchísimo más promocionales, pintas de bardas, en fin, mucho más actos de lo que hoy se calificó como una posible propaganda masiva, pero finalmente ambos bloques lo que están haciendo es adelantarse a los tiempos electorales. El proceso electoral para la elección presidencial inicia el 6 de septiembre, las precampañas la tercera semana del mes de noviembre, entonces me parece que en ese aspecto son procesos totalmente parecidos y diríamos casi idénticos. Claro, hasta ahorita el financiamiento, por ejemplo, en el caso de Morena, viene por parte del partido político directamente. En el caso del Frente no han establecido muy bien las reglas claras para el financiamiento. Pues hemos visto este recorrido y el cambio de los nombres y la manera en que le han dado vuelta a la ley en relación a decir no son precandidatos ni precandidatas, sino defensores de la no sé qué, o no. En fin, le han puesto otro nombre para decir todavía no estamos en el proceso electoral. Si no estamos en proceso electoral, ¿en qué estamos, Janine? ¿Qué dicen los magistrados que votaron en contra de tu proyecto? Los magistrados que votaron en contra y que también han votado en este sentido en Morena, lo que sostienen es que los partidos tienen una autodeterminación, una autoorganización, y que en el ejercicio de ese derecho están llevando a cabo un proceso partidista, digamos, o interpartidista, cuando son varios, para escuchar propuestas y, como lo dijeron hoy, poder escoger los mejores perfiles, que fue un poco lo que se dijo, y poder interactuar con la ciudadanía. Es la posición que los lleva a determinar la validez de ambos procesos, finalmente, auspiciados con el principio de autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos, como algo totalmente interno. Sí, no todos los partidos están de acuerdo con esta visión de los magistrados. Incluso Movimiento Ciudadano pues se ha mantenido al margen y dice nosotros no vamos a violar la ley, nos vamos a esperar a los tiempos electorales. Imagino que de aquí vendrán una serie de impugnaciones, pero no sé si se podrá impugnar este tipo de procesos o no, una vez que ya determinaron la mayoría de los magistrados que pueden seguir adelante. El caso del Frente va a ser muy difícil que lo vuelvan a impugnar, porque ya se declaró la validez el día de hoy. ¿Sí? En el caso de Morena, este proceso había sido impugnado justamente por 2 militantes y legisladores de Movimiento Ciudadano que vinieron en un juicio de la ciudadanía de la Sala Superior, y por una mayoría de 4 votos fue desechado. Desechado porque la mayoría consideró que no tenían interés jurídico para impugnar el proceso de otro partido político. Ahí 3 votamos porque sí tenía interés jurídico. Entonces, finalmente, en el fondo, no se ha revisado el proceso de Morena, porque no lo ha impugnado ningún partido político. En el caso del Frente, sí lo impugnó el Partido del Trabajo.
Esa es la diferencia. Janine, ¿cuál es el mensaje que darías a la ciudadanía de frente a todo esto que estamos viviendo? ¿Qué sigue? No se llama entonces ya proceso electoral, no ha arrancado, no se le puede llamar precandidaturas, pero finalmente sabemos que están queriendo llegar a ser candidatos o candidatas de las distintas fuerzas políticas. ¿Qué decir? ¿Qué reflexión haces al final de todo esto, Janine? La reflexión que haría es decirle a la ciudadanía que esté muy vigilante de cuáles van a ser justamente todas estas acciones, actos que van a seguir llevando a cabo y las personas inscritas en estos distintos procesos, tanto del Frente como el de Morena, vigilar que no se realicen actos que sean más violatorios de la norma. Digamos, hoy se le dio la instrucción al Instituto Nacional Electoral por mayoría de que emita lineamientos justamente que regule todos estos procesos de los partidos políticos, desde la negativa de acceso a tiempo en radio y televisión, la fiscalización de los gastos que en su momento habrá que determinar. Aquí el INE tendrá que hacer un procedimiento de fiscalización ad hoc, como se le llama, es decir, algo novedoso finalmente ante la situación en la que se está, y una revisión de los espectaculares de la pinta de bardas también. Pues esto, bueno, apenas comienza, pero no debería estar apenas comenzando, Janine, creo yo, pero bueno, esto apenas comienza. Vamos a ver cómo continúa el proceso. Por lo pronto, si nos lo permite, sigamos en contacto porque será muy importante lo que resuelva en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que es la última instancia, son quienes califican las elecciones, para eso todavía falta, pero bueno, en todo este proceso van a tener que estar revisando muchas otras cosas. Así es que, pues gracias, Janine, y sigamos en contacto si nos lo permites. Claro que sí, con muchísimo gusto, Elisa, y muchas gracias por este espacio para poder platicar un momento con tu auditorio y contigo mismo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Elisa. Buenas noches. Y Enrique de la Madrid, aspirante a candidato del Frente Amplio por México, rechazó bajarse del proceso interno. De gira por Durango, expuso que quienes piden que los aspirantes declinen por Xóchitl Gálvez les falta experiencia de vida, pues hacen sus proyecciones detrás de un escritorio. Primero, porque me voy a bajar. Segundo, porque aquí de lo que se trata es que logremos saber hasta el final quién es la persona más competitiva y más competente. Si fuera ella hasta el final, tendrá mi apoyo. Pero si no fuera, pues será al revés. Entonces yo nunca me salgo de una película hasta ver el final. Son algunos de estos avis que se las dan como de muy inteligentes y muy analistas, y que lo que les falta es experiencia de vida. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, invitó a la senadora Xóchitl Gálvez a debatir sobre seguridad y otros temas. Ebrard garantizó que el debate se llevará a cabo con respeto hacia el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Además, dijo que Claudia Sheinbaum también tiene que estar preparada para debatir. Pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto. Considerando que es una dama, igual que lo es Claudia. Y no pretendo hacer, y nunca he hecho yo, debates destructivos, sí firmes, como por ejemplo con Gurría, José Ángel Gurría, el secretario de Hacienda, creo que ahora está haciendo el plan de Xóchitl, el que Xóchitl va a defender. Entonces, o eso dijeron, temerario, ¿no? Ponerse cuál es tu plan de gobierno. Bueno, es el retro, o sea, vamos a regresar al sedillismo por la puerta de atrás. Gerardo Fernández Noroña reiteró que no es suficiente que las y los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y aliados se deslinden verbalmente de la propaganda en espectaculares y bardas en el país. Mario nos envió una misiva
donde nos planteaba que hubiese un deslinde. Y yo le digo en una segunda carta que el deslinde no es suficiente. No es creíble que quien era responsable de la seguridad interior del país no sepa quién está poniendo sus espectaculares. O sea, tiene un enamorado, una enamorada, secreto, secreta, que está llenando el país con su imagen. Yo le digo que debería cantar la de "Ay amor, ya no me quieras tanto". Y de gira por San Luis Potosí, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes no olvidar actos cometidos por gobiernos priistas y panistas, como la masacre estudiantil en Tlatelolco en 1969, así como el intento de desafuero en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. La aspirante presidencial de Morena aseguró que el pueblo de México dijo un ya basta a este tipo de gobiernos y dio inicio a la autodenominada Cuarta Transformación. Damián Cepeda, senador del PAN, pidió cambiar la estrategia de seguridad, pues la violencia en México está fuera de control. Recordó que es el periodo más violento que ha vivido el país, con 160,000 asesinatos en 5 años del gobierno de López Obrador. Que gobiernos van, gobiernos vienen, de todos los colores y siempre es la misma, cero resultados. No es un ataque al gobierno de López Obrador, de hecho este problema tiene de muchísimo tiempo atrás, pero hoy tenemos más violencia que nunca. En los 5 años que lleva el gobierno de Morena y de López Obrador, 160,000 asesinatos, personas que fueron matadas, la mayoría por el crimen organizado. Esto ya superó el total de los 6 años de Peña y el total de los 6 años de Calderón, nada más que aquí van en el 5º año. ¿Qué estrategia ha fracasado militarizar la seguridad pública en el país? Romel Pacheco, exclavadista y diputado federal del PAN, se destapó como aspirante a la gubernatura de Yucatán. Recalcó que el hecho de ser un ciudadano y no deberle favores a nadie le permitirá trabajar por las y los yucatecos. Yo creo que la gente el día de hoy está asqueada, cansada de que los mismos políticos de siempre lleguen. Yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano que el día de hoy lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano porque no tiene cuotas o no viene con favores que poner, creo que las cosas se pueden hacer bien. Francisco Javier Borrego, diputado de Morena, acusó de bullying a los medios de comunicación y a políticos quienes se burlaron de la caída de sus pantalones durante un evento en Coahuila. Explicó que ese día se le aflojó la faja que utiliza como parte del proceso de recuperación de una cirugía en la columna a la que se sometió. Yo lo veo algo que sucedió que cualquiera le hubiera pasado. Lo que no estoy de acuerdo es que hagan bullying de un discapacitado, y en ese sentido hago un llamado a todos los medios que se respeten esos temas cuando llegan a suceder temas como esos, o que se caigan o etcétera, que no se hagan bullying. Lo mío no pasa nada, gracias a Dios, pues que el mal que me hicieron para un servidor no es tanto, para mi familia desgraciadamente sí. Una pausa y volvemos con más información. Y vamos hasta el Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, en donde se encuentra nuestro corresponsal Fernando Cruz. Hay información reciente sobre el caso de la maestra de un kinder y una cocinera quienes fueron agredidos por el padre y la madre de un menor. Recordará estas imágenes tremendas en donde incluso la cocinera indica que la sacaron y el padre sacó una pistola en donde le dijo que observara las imágenes, observara lo que estaba pasando, en fin, y la maestra pues fue agredida así, de esta manera desde un inicio. Después se van hacia otro lugar del kinder y es en donde siguen las amenazas de muerte en contra de los familiares, incluso de la maestra. Estamos hablando de que los policías de investigación se acercan a ellos para efecto de hacerles preguntas con respecto a la agresión que habían hecho sobre la maestra, ¿sale? De ahí deriva que un cohecho que supuestamente mis clientes le ofrecieron 5,000 pesos para poder parar el problema y que no se los llevaran. Entonces ahí donde se hace consumado un delito de cohecho y es cuando los presentan para acá.
Y Fernando Cruz, ¿qué es lo que está sucediendo sobre este caso allá en el Estado de México? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues continúa la movilización aquí en este Ministerio Público de Cuautitlán Izcalli, y es que hace unos momentos llegó hasta este punto la profesora, y ya lo mencionabas bien, también la cocinera. ¿Por qué llegaron hasta este punto? Hasta esta agencia del Ministerio Público, pues bueno, nos informaban que precisamente habían sido llamadas por el agente del Ministerio Público. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, precisamente para terminar con la documentación, precisamente para integrar la carpeta de investigación. Fue muy breve la participación, la presencia de la docente y de la cocinera hasta esta agencia del Ministerio Público. Platicaron muy poco con los medios de comunicación, no quisieron ahondar más en el tema, solamente comentaron que las habían mandado a llamar y dejaron algunos documentos que les hacía falta a la gente del Ministerio Público, pues bueno, para terminar de complementar esta carpeta de investigación por el delito de lesiones en contra de la profesora. También pudimos observar que venía acompañada por elementos de la Policía Municipal de Cuautitlán Izcalli. Recordemos que ellos les están brindando la seguridad, toda vez que tanto la maestra como la cocinera, pues bueno, argumentaron temer por su integridad física. Es por eso que ellos pues están siendo vigilados por elementos de la Policía Municipal las 24 horas. Recordemos que aquí en esta agencia del Ministerio Público continúan detenidos Jesús N. y Laura N. Será hasta el día de mañana a las 3 de la tarde cuando fenezca el tiempo para determinar si efectivamente se cumplimenta una orden de aprehensión y tentativamente estos sujetos podrían ser trasladados a un reclusorio estatal o podrían quedar en libertad. Así que nosotros vamos a estar pendientes porque tienen hasta las 3 de la tarde para resolver su situación jurídica. Vamos a seguir pendientes. Muchísimas gracias por la información, Fernando. Buenas noches. Quedamos pendientes. Muy buenas noches. Y debido a la falta de apoyo de las autoridades, Delia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo, diseñó la Barbie Buscadora como estrategia para sensibilizar a la sociedad ante la desgracia que viven miles de familias. Carlos Vega nos tiene la historia. Ante la falta de recursos y apoyo de las autoridades, los colectivos de búsqueda de desaparecidos han tenido que idear diferentes estrategias para continuar la lucha de encontrar a sus familiares. Fue así como Delia Quiroa, líder del colectivo 10 de marzo, diseñó la Barbie Buscadora. Con un atuendo hecho a la imagen de las madres que día a día buscan a sus desaparecidos, busca sensibilizar a la sociedad ante la desgracia de miles de familias. Pues decidí hacer todo el proceso y vestirla así, y también pues para poner el tema de las personas desaparecidas sobre la mesa, invisibilizar esta desgracia que vivimos aquí en México, y pues hacer un llamado a la marca Mattel para que nos haga favor de darnos un donativo. Sin gastar un peso, Delia diseñó la ropa de la muñeca que se venderá en 200 pesos y las ganancias serán destinadas a su colectivo y otros que no cuentan con apoyo de las autoridades. Sí, no, es nulo. Estamos totalmente ignorados por las autoridades. No hay falta de voluntad, no quieren saber. Como estos son derechos programáticos, como los llama la ley, cuestan. Al gobierno le cuestan este tipo de derechos. Entonces, pues, para no tener que responder e invertirle, pues prefieren ignorarnos. También hace un llamado para que Mattel fabrique esta muñeca y que las ganancias sean utilizadas para continuar la búsqueda de personas desaparecidas. Quisiéramos proponerle a Mattel que fabrique una Barbie Buscadora y que un porcentaje de las ventas de la Barbie Buscadora pues vaya a nuestra asociación civil para tener nosotros todos los insumos necesarios que requerimos para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. Con imágenes de Hansel García, para Milenio Noticias, Carlos Vega. Y este miércoles se confirmó que aumentaron a 15 los cuerpos encontrados en la fosa clandestina en Mexicali. El hallazgo se dio por la búsqueda de 3 jóvenes secuestrados en el bar Shots del municipio Miguel Alemán. No se descarta la posibilidad de que haya más cuerpos y seguirán las excavaciones.
Y un juez vinculó a proceso a 5 integrantes de la mesa directiva de la Central de Abasto de Toluca y 4 guardias de seguridad privada por su presunta participación en el delito de homicidio tras el incendio registrado la noche del pasado 10 de julio. Los 9 detenidos permanecerán recluidos en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se estableció un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. La Interpol giró fichas rojas para localizar y detener a la esposa y a los hermanos del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. La Fiscalía General de la República reveló que las fichas rojas fueron solicitadas con base a las órdenes de aprehensión obtenidas hace un par de meses. Y la autopista Veracruz-Cardel ha estado cerrada durante varias horas debido a un accidente del día de ayer en el que un tráiler impactó contra un puente peatonal en la colonia Renacimiento. Recientemente comenzaron las maniobras para retirar el tráiler y la ballena del puente peatonal. Así la situación. Y la diputada panista Marilena Pérez presentó 29 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Luisa María Alcalde por el manejo irregular de más de 160 millones de pesos en la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro cuando se desempeñaba como secretaria del Trabajo. La legisladora denunció la nula actuación de la Auditoría Superior de la Federación en escasas auditorías y pocas denuncias, pese a irregularidades como pagos a empresas fantasma y pago de becas a jóvenes jubilados. Hasta el momento, la secretaria no ha emitido ningún comunicado al respecto. Estaremos pendientes. Una pausa y volvemos. Al sureste de la Ciudad de México existe un campo de fútbol y un complejo deportivo en el cráter de un volcán. Ricardo Solavag tiene la historia. En el cráter de un volcán se juega al fútbol. Hay una cancha de balompié. Para llegar al campo de fútbol Teoca, hay que subir por un camino rodeado de un gran bosque en Santa Cecilia, Tepetlapa. El volcán Teoca se encuentra entre el límite entre Xochimilco y Milpalta, en el sureste de la ciudad. No tiene antecedentes de erupción como el Xitle. Tampoco está rodeado de comunidades milenarias, pero es famoso por albergar un campo de fútbol y un complejo recreativo en la parte superior del cráter. Pero al llegar de inmediato encontramos al silbante tomando energías para el siguiente encuentro con el poderoso taco campechano. Lleva 20 años haciendo su trabajo en esta cancha. Pues esa era justo la idea, Recuerden que al rato las voy a ver. Recuerden. Unos acá taquito para cargar en la rueda. Exactamente, esperando al equipo que se complete. Algunos que todavía son nuevos y todavía viene aquí la mentadita y de qué árbitro márcala. Es parte del colorcito y parte del folclore del fútbol. Es parte del show de esto, ¿no? Sí, pero por lo regular a mí ya muchos jugadores ya me conocen. Este peculiar campo de fútbol ubicado en el cráter de lo que fuera un volcán, hoy se juegan torneos de fútbol, gritos de apoyo y familias que llegan para apoyar al novio o al esposo, y dentro del terreno de juego, sacando las mejores jugadas para impresionar a más de uno. Es algo natural, estamos dentro de un volcán, es algo completamente diferente, o sea, es un campo llanero, que es a lo que nosotros le llamamos y venimos y jugamos aquí, y vienen generaciones tras generaciones de aquí del mismo pueblo. Lo que nosotros queremos que perdure aquí es esto que tenemos, esta convivencia familiar que siempre ha existido aquí. A nosotros nos subían caminando por el lado de acá la subíamos cargando desde allá abajo. Sí, ya hace un rato eso. Sí, la liga debe tener, ahorita bien unos 50, un poquito más de 50 años la liga. Para después de un partido en el llano, es clásico abrir una cerbatana, 2 o a veces varias, por aquello de bajar la sed, no crea que por otra cosa. Ya después del partido, pues, para descansar, para relajarnos y convivir con los compañeros, aunque sean contrarios, pero ahí estamos para convivir. Somos todos del pueblo y pues ese ambiente de que nos conocemos todos. La pasión por el fútbol cada domingo se vive en este peculiar lugar que seguramente no se imaginaba que existía. Mientras tanto, esta estrella del balompié llanero hizo su esfuerzo por la banda como todo carrilero por aportar al equipo. Pero será para la próxima que su magia y su yoga bonito puedan aparecer en las canchas del Teoca.
Bueno, y también en temas que suceden en este país, en el santuario animal Ostok, ubicado en Sinaloa, se celebró la boda de los elefantes, Big Boy y Bireki, una pareja de elefantes asiáticos que fueron rescatados por separado de la vida en los circos. Los ejemplares silvestres en riesgo de extinción fueron rescatados con base a la reforma de la Ley General de Vida Silvestre en 2015, que prohibió el uso de animales en los circos. Presento a Big Boy, mi novio. Un aplauso para él, por favor. Y no parece que sabe. Gracias, Robert. Aquí, Pepín. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy la preocupación de los mercados se centró en el problema que está teniendo Corea del Norte con los Estados Unidos por el lanzamiento de un misil hacia el mar de Japón. Y por primera vez en 40 años, Estados Unidos manda un submarino atómico a las costas de ese país como parte de los acuerdos logrados con Corea del Sur hace algunos meses. Las tensiones son importantes y esto es lo que se reflejó en los mercados. De cualquier manera, los índices en Estados Unidos tuvieron ligeras alzas, producto de los buenos resultados que han salido principalmente de los principales bancos en los Estados Unidos. Hoy también reportó Tesla, récord en ingresos, sin embargo, disminuyeron sus márgenes, y también reportó Netflix, que tuvo mejores utilidades por acción, sin embargo, los ingresos estuvieron ligeramente abajo de los estimados. Los mercados también están esperando la decisión del 26 de julio de la Reserva Federal, donde lo que estamos esperando prácticamente todos es que incremente en 1/4 punto la tasa de interés de referencia para llevarla del 5.25 al 5,5%. Después de haber visto los datos de la inflación de junio que salieron la semana pasada, los mercados esperan que esta sea la última alza en este año que haga la Reserva Federal. Pero bueno, como bien dijo esto será dato dependiente y veremos qué es lo que sucede en las próximas sesiones. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una pequeña contracción y, como dije, no así las bolsas en Estados Unidos. El peso se mantuvo firme sobre niveles de 16.72 centavos, básicamente lo mismo que vimos el día de ayer. Ese es mi comentario. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias.